Vos dijiste que el día de su muerte, que se ha ido uno de los grandes presidentes de la Argentina. Para que el lector lo pueda comprender mejor, ¿podrías ponerlo en contexto? ¿Qué otros grandes presidentes, cómo lo colocás a él en una especie de ranking? ¿Con quién lo compararías? Es difícil estas cosas porque efectivamente las pocas palabras tienden a esquematizar y entonces pueden crear ciertas confusiones. Por eso te pido una ampliación de eso. Claro. Indudablemente la presidencia de Kirchner no es una presidencia mediocre. Yo soy un gran crítico de Kirchner por tantas cosas que pudo hacer y no hizo. Y además por cómo manejó los asuntos públicos. Son estilos. Yo dije en mis palabras en la sesión de homenaje en la Cámara de Diputados que la gestión de Kirchner había sido una gestión con luces y con sombras. Se fue un gran presidente porque fue una presidencia que en el torbellino, el maremoto del comienzo del 2003, aunque ya la Argentina había pasado la tormenta principal en el 2002 con Duhalde, no hay que ser ingrato y la presidencia de Duhalde estuvo en el ojo de la tormenta. El Duhalde-Labaña, la continuidad de alguna manera es el Kirchner-Labaña, es el mismo plan económico. Tuvo una primera etapa donde las luces fueron más importantes que las sombras. Inicia la reforma de la Corte Suprema y lo inicia bien. Lo inicia proponiendo nombres a la ciudadanía y deja un periodo de cuestionamiento. Yo recuerdo que la figura de Raúl Zaffaroni fue muy zarandeada y cuestionada por muchos sectores, inclusive sectores de la Iglesia. Yo lo recuerdo bien porque yo protagonicé... Y de la prensa en esa época que era garantista, Julio Ramos insistía todo el tiempo contra Zaffaroni. Yo protagonicé tuve la iniciativa de lanzar una solicitada de adhesión de personalidades de la cultura y escritores. Como 50 escritores salimos a... Fue interesante porque esos nombres fueron de alguna manera testeados, colocados a la consideración pública. El otro tema muy importante, por supuesto, que se trata... Kirchner asume la presidencia diciendo, vengo para que no me lleven puesto. Frente a gestiones o presidencias que han sido dubitativas, débiles, etcétera, él se enfrenta a la cúpula militar y se enfrenta frente al tema de los derechos humanos. Oye el clamor, al menos lo que le marcan las encuestas, porque sus gobernaciones en el sur no fueron gobernación de defensa de los derechos humanos, pero oye el clamor ciudadano. Las encuestas dicen 70-80% de los argentinos pedían igualdad frente a la justicia de todos los ciudadanos con o sin uniforme y acabar con las leyes del terrorismo, de amnistía. Bueno, todo aquello es en una sociedad que estaba, y yo creo que todavía los fantasmas del pasado, es una sociedad donde el miedo todavía puede ser un elemento de política que funciona. Y lo supo usar muy bien. Lo supo usar, me parece absolutamente criticable, pero él para su política lo usó bien. Estas cosas de inventar los enemigos de Carl Schmitt y de crear fábulas y mitos de la realidad y que la realidad se lee por la agenda y esto, o estás con uno o estás con otro. Estás con nosotros, estás con la democracia, el que no está con nosotros y está con el golpe, está con los comandos civiles, está con la derecha, los más reaccionarios. Si no estás con nosotros es el juego a la derecha. Todas esas manipulaciones, no nos olvidemos que acá
el que anda en la calle y se ha encontrado todas las semanas con algún corte. Sí. La verdad que no ha habido represión. En ese sentido, las libertades públicas no han tenido objeción. Chico, El otro tema es, bueno, derechos humanos, el otro tema es que él se enfrenta con una situación de pique. La herencia del 2001, 2002, 2003 económica era un desastre. Por supuesto, la continuidad del Plan Lavagna, con esa monumental devaluación del 200% que pagaron todos los argentinos, permitió un estímulo grande a la industria para volver a sustituir importaciones, y en el 2003 ya el rumbo del crecimiento de la Argentina se reafirma. Y comparativamente con otros presidentes, digamos del último mitad del siglo pasado en adelante, cuando vos decís que fue uno de los grandes presidentes, ¿lo colocarías en...? Bueno, otra gran política que profundizó fue la integración latinoamericana. El mundo después del 2008 no es el mismo mundo. Por supuesto viene de antes. Duhalde coloca el barco decididamente hacia la integración con Brasil y profundizar la política del Mercosur. Pero Kirchner la profundiza y entabla relaciones con absoluta independencia, las entabla con todos los países de América Latina. Vuelve a entablar relaciones con Cuba, con Venezuela, con Brasil, mantiene relaciones fluidas con Estados Unidos, se maneja con todo, tiene una política exactamente lo contrario y sale a denunciar Irán en los foros internacionales. Todas esas cosas la manejó con independencia. ¿Vos crees que ellos a propósito quisieron no tener presupuesto? Yo creo que quisieron no tener presupuesto, lo armaron bien, lo disimularon bien, y vuelvo a lo que yo decía antes, la política hoy, la realidad virtual y mediática termina imponiéndose en la conciencia de los ciudadanos como la realidad. Y yo me he encontrado en la calle, pero es como no haberle querido cambiar el presupuesto de la casa. ¿Cómo no le votaron el presupuesto de la casa? La presidenta viene de haber sufrido una tragedia y encima esto. Pero puede llamar a sesiones extraordinarias, yo decía. Pudimos haber trabajado 3 días seguidos. No hay ninguna voluntad de acuerdo porque le venía bien no tener presupuesto. No tener presupuesto. Un año electoral, y si tomáramos la media de lo que dicen todas las consultoras, que va a resultar de recaudación, colocando una inflación creíble. Nosotros pusimos el 19 o el 20 de inflación, la más baja posible para jugarle, digamos, no vamos a poner 26 ni 28, la más baja, le ponemos la más baja. Y creo que pusimos un crecimiento del 6 o del 6,5. Hagamos algo, pero no había ninguna voluntad. 70.000 millones de pesos había de recaudación. Ahora, Pino, siguiendo... Entre 60 y 80.000 millones de pesos iban a poder recaudar y manejar en negro. Pero siguiendo con este planteo, si al gobierno le interesaba que no hubiera presupuesto, quedar victimizado frente a la opinión pública, manejarse con el presupuesto del año anterior que le da todavía más libertades, por carácter transitivo, las ofertas de coimas no debieron ser eran más para disimular que otra cosa, porque si su objetivo era que no se aprobara el presupuesto, las deben haber hecho con un carácter distractivo meramente. Sí, buena la pregunta esta. No, siempre lo que se buscaba era que se fueran. Lo que se buscaron era que la sesión se cayera. Cuando se cae la sesión, porque además se están yendo de la oposición, esa es una salida elegantísima. Acá no hay presupuesto porque no hay ni quórum para votarlo. ¿Vos no crees que hubo un aprovechamiento mediático y de Carrió para tratar de agigantar el tema
y convertirlo en una especie de plataforma de lanzamiento o de relanzamiento de su candidatura? Sí, por supuesto que sí, eso fue notado, fue interpretado así en los medios. ¿Y vos crees, Pino, que Carrió tiene posibilidad de competir e ingresar al balotaje en las próximas elecciones? La verdad ya que está... me parece, sí, no quiero salir a... No, creo que le va a ser difícil remontar, remontarlo. Yo noté una cosa muy interesante. Esa intransigencia que hubo en la discusión del presupuesto y todo eso, porque en la primera sesión fue el Proyecto Sur que planteó ante todo el lío, volvamos a comisión. Y mayoritariamente se votó eso. A la semana siguiente no se llamó a comisión, ni esa semana, y el oficialismo llamó de vuelta a una sesión extraordinaria, y íbamos de vuelta a la sin salida. La dureza de que se consultaba Olivos y que ni una coma, Olivos o no sé dónde se consultaba, porque no me acuerdo dónde estaba. Ni una coma había que modificar. Esa dureza yo lo noté en muchos legisladores. En la Cámara uno pasa 12 horas y se come los dedos y habla con todos. Uno se encuentra en el pasillo, en todas partes, en el restaurante, y en las comisiones terminás entablando diálogo y relación y hay inexperiencia. Y hay buenos, tiene también buenos y muy buena gente y buenos legisladores el Frente para la Victoria. Y los encontré en una encerrona. Y hasta molestos por la encerrona. Por la dureza y por... No había explicación para eso. Porque lo correcto era volver. Había ánimo de la oposición, al menos del Proyecto Sur, de volver a comisión y vayamos a índices realistas. ¿Usa el kirchnerismo la estética monumental que es característica del nacionalismo de derecha? ¿Se podría decir que hay una apuesta faraónica, que si vos tuvieras que juzgarlo como crítico, como composición estética, hay una tendencia a esa magnificencia? Bueno, esto se acaba de ver con esto del Bicentenario, indudable, y lo van a querer repetir. Y ese manejo mediático, todo esto indica que hoy como nunca, la sociedad argentina, y más con la fibra óptica, todo esto, se va a transformar de más en más en una sociedad mediática donde... Sociedad del espectáculo. El peso, pero además no es el espectáculo, todo el debate político, la información, todo pasa por los medios y la televisión. Más que nunca nos reafirmamos en la necesidad de que el Congreso vuelva a tratar la ley de medios, no para anularla, sino para perfeccionarla en sentido democrático, lo que aún le falta. Esencialmente lo que aún le falta es el órgano de control, la autoridad de aplicación. Semejante complejo no puede estar en manos del gobierno. No de este gobierno, de cualquier gobierno. Tiene que ser un ente absolutamente autónomo, con control parlamentario, con autoridades surgidas de un concurso de oposición, público de oposición de antecedentes, y al costado un gran consejo fiscalizador, donde esté representado todo el arco plural de la sociedad, de la producción pública y privada, los intelectuales, las universidades, las organizaciones sociales, derechos humanos, todo eso con capacidad de remover a alguno de los miembros.